Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto estar aquí nuevamente en este espacio que nos brinda las librerías Gandhi para poder acercarnos a los autores. Me da muchísimo gusto presentar hoy a Laura Baeza con su libro Niebla Ardiente. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy bien. Qué bueno, pues un gusto tenerte aquí. Ahorita me muero por ya empezar a platicar este libro que desde que lo leí, primero lo vi muy recomendado y dije, ¿de qué habla? ¿De qué trata? Esta portada me encantó, se me hizo como muy poética, al rato hablaremos de la portada. Y ya que lo leí, bueno, me encantó por muchas razones que ahorita vamos a platicar, pero primero, bueno, quiero presumirles que Laura ha ganado muchos premios, como por ejemplo el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri, también el Premio Nacional Narrativa Gerardo Cornejo, y en el 2018 fue seleccionada por la FIL Guadalajara en el programa Al Ruedo 8 Talentos Mexicanos. Todo esto, no sé en qué momento, Laura, porque no sé cuántos años tienes, y tienes toda una carrera de escritora. No, ya bastantes, bastantitos. No, pues no se ve y la verdad es que yo te descubrí con este libro y por supuesto me quedo con ganas de seguir leyendo todo y lo más que venga, porque supongo que seguirán llegando otros proyectos. Y justo, bueno, quiero que empieces contándonos cómo das este paso de ser cuentista, porque antes tú escribías más cuento, cómo das este paso de ser cuentista a novelista, porque esta es tu primera novela larga, bueno, o primera novela, pues, entonces, ¿por qué decidiste hacer esto? ¿En qué momento se dio? ¿Cuándo empezaste a escribirla? Sí, suena bastante como un salto muy grande o bastante abismal, pero ya tenía inquietud de escribir novela desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, me concentré en escribir cuento y los premios que tuve fueron por cuento, aunque la novela la escribí casi al mismo tiempo que los dos libros de cuento ya publicados. O sea, estuve trabajando en un periodo como de 2 años, escribiendo y reescribiendo hasta que la abandoné porque sentía que no encontraba la forma o el tono preciso para la escritura y escribí los dos libros de cuento, pero inmediatamente retomé la novela, o sea, fue un periodo bastante productivo para mí. Entonces creo que los tres libros sucedieron casi durante el mismo tiempo, pero cada uno de forma diferente. Ok, oye, y este libro, bueno, toca algo que me encanta, es que toca muchos temas muy importantes todos, que incluso cada uno podría tener como su propio libro y tú logras hablar de todos estos temas que son las familias fragmentadas, las dinámicas familiares, nuestra relación entre hermana, hermana, hija, hijas, hermanas, el papá que abandona y bueno, toda la dinámica familiar, enfermedades mentales, específicamente esquizofrenia infantil, la trata de mujeres, el peligro que corren los periodistas. Bueno, o sea, tiene muchos temas muy fuertes, muy interesantes, que además están entrelazados, o sea, no se sienten como cosas separadas, ¿no? Está entrelazado. ¿Cómo llega esta historia a ti o cómo se te ocurre construir a partir de todo esto una sola historia? Es que sí, son muchos temas, es como si yo hubiera dicho, bueno, pues ahora es cuando. Todos esos temas me interesan mucho, me interesa también escribir de un tiempo a la fecha, no sé, de unos 5 años a la fecha, me interesaba escribir sobre la violencia ejercida hacia las mujeres en distintos estratos, no nada más en lo social, sino también en lo familiar. Y quizá no la violencia física o emocional, sino otro tipos de violencia, como la violencia con los cuidados, el cuidado excesivo, y es lo que sucede con estos personajes. Entonces eran temas que a mí me interesaban y siento que también como somos seres sociales, pues todos estos temas nos atraviesan y la situación en el país pues es peor de lo que imaginamos o peor de lo que nos gustaría que en el caso más extremo. Entonces, siento que necesitaba hablar de todo eso y lo que sucedió con esta familia que ya tiene una situación médica, pues después son atravesados por la situación social. Entonces, todos los temas se van tocando entre sí. Es inevitable, incluso en la vida real es inevitable que nosotras como creadoras no estemos también inmersas en otros contextos difíciles, porque todo constituye lo que somos. Que además es una familia muy real, ¿no? Mujeres muy reales y una situación que no me sé los porcentajes, pero estoy segura que
este patrón de la familia que el papá abandona y que a lo mejor hay algún tipo de trastorno, porque a lo mejor aquí es más extraño una esquizofrenia infantil, aunque bueno, tú nos dices que es más común de lo que parece, pero seguro hay muchas familias con depresiones, trastornos alimenticios, problemas de abuso de alguna sustancia o drogas, etcétera, que son cosas que forman parte de la cotidianidad de las familias, sobre todo, bueno, mexicanas y de las mamás y de las mujeres mexicanas, y tú logras plasmar en el libro esta familia que, aunque parece un caso específico, pero que en realidad nos representa a todos como sociedad. Pues Fue son así las con... condiciones universales, ¿no? Siento que si nosotros no venimos de familias fragmentadas, el de al lado sí, o nosotras en algún momento formemos una familia que en cierto punto no sea la familia convencional. Entonces, pues es todo lo que hay, es el crisol de lo que somos. Y sumado a esta complejidad, pues lo que sucede, que es el horror para esta familia y viene representado a través de la desaparición. Claro, que ese es un tema fuertísimo, que bien también podría ser otro tema aparte, que no es ningún spoiler, porque en las primeras páginas se habla de la desaparición de Irene, que es la hermana de Esther. Esther es el personaje principal y desaparece su hermana Irene. Entonces, pues esto también tristemente es algo que muchas familias viven y que no sabes qué pasó y si está involucrada la trata de personas o no, o qué, ¿no? Entonces, pues sí, son temas que toca muy fuertes y a mí me llamó mucho la atención que escogieras la esquizofrenia infantil. ¿Lo hiciste por algún motivo en específico? Decir, bueno, este tipo de trastorno o esto en específico, o se te ocurrió o de dónde sale? No, la esquizofrenia no es algo que a mí me competa de forma cercana, pero sí es un tema que me interesaba abordar. Y para la creación de los personajes, todo lo que tiene que ver con el escenario de la familia, estuve leyendo muchísimo. Un par de amigos médicos me recomendaron lecturas accesibles porque yo no soy médico, entonces mi entendimiento iba más hacia la parte de las familias. Y también un par de amigas con familiares que padecen esquizofrenia, igual me orientaron en la parte vivencial. Era un tema que yo quería abordar pero prestar más atención a la esquizofrenia en los niños, porque efectivamente los casos son menos comunes, pero en los 90 eran mucho menos, o quizá eran igual de comunes, pero los diagnósticos no eran certeros, que es cuando comienza la historia de estas hermanas. Claro, el diagnóstico y luego el tratamiento aún menos, ¿no? Porque a lo mejor no había tanto, o no estaba, la gente no estaba tan informada o qué sé yo, ¿no? Y Sí, y era aparte vivían en un pueblito que era donde vivían estas personas y trasladarse y también pues el padre no estaba, la madre tenía que hacerse cargo de las hijas, o sea, todo lo que vivimos todos los días con nuestras familias, con las familias de las personas cercanas. Claro, oye, y hablando de este pueblito, ¿estos lugares que tú escoges son lugares que tú conoces, que tú has vivido o los escogiste para la novela solo así? Pues son lugares donde yo he vivido. Bueno, Martínez de la Torre no, porque viví muy cerca de Martínez de la Torre cuando era niña, vivíamos en Costa Esmeralda, en Veracruz, pero Martínez es el lugar donde nació mi hermanito, que ahora ya es un adulto, pero yo lo recuerdo de la infancia, entonces necesitaba hablar de los sitios que yo conocía o que yo conozco porque siento que no podría escribir de otra forma. Y escogí precisamente estos lugares porque también, igual que yo o igual que muchas otras personas, a lo largo de nuestra vida, por situaciones ajenas a nosotros, pues tenemos que desplazarnos. Y ningún niño desea desplazarse por algo que no provocó. Igual lo he platicado muchísimo con mi psicóloga desde hace ya varios años. Y mucho de estas pláticas terapéuticas también está ahí reflejado en lo que somos. O sea, somos el producto de rupturas, de matrimonios, de separaciones, de un montón de relaciones que funcionan y de repente dejan de funcionar o se van desgastando hasta que ya no hay más y no nada más relaciones sentimentales, sino relaciones también entre hermanos o entre padres. Claro, y yo creo que esto que dices de que se muevan de lugares, porque el libro habla mucho también sobre la pérdida
y parte de, o una pérdida importante de Esther, pues es también el lugar en donde viven, así como el padre cuando las abandona, así como la hermana cuando se aparece, y muchas otras pérdidas que va teniendo a lo largo de la historia. Y es un tema que todos en algún momento, en mayor medida o en menor medida, hemos tenido algún tipo de pérdida, y entonces inevitablemente haces clic con ese personaje o puedes empatizar con él. De hecho, desde las primeras páginas, a mí Esther me dio mucha ternura y mucha nostalgia y me identifiqué porque aunque yo no tengo una hermana con esquizofrenia infantil, pero sí la manera en que tú describes las emociones o los sentimientos por los que atraviesa el personaje hace que sea, como tú dijiste hace rato, cosas universales que todos hemos sentido y que podemos fácilmente identificarnos con lo que estamos leyendo. ¿Y tú te identificas con algún personaje en específico más o no? Pues esa es la trampa del escritor, que es, yo soy Madame Bovary. Tuve que escribir cosas que tuvieran que ver conmigo porque de otra forma no sé cómo sacar de la nada. Y cada uno de los personajes sí tiene bastante que ver conmigo, pero no es una novela autorreferencial al 100% ni autobiográfica. Sin embargo, pues no encuentro otra forma de crear ficción, sino es a partir de la realidad. Y la realidad que yo conozco es la que experimento todos los días. Oye, otra cosa que me Aquí llamó. en los comentarios, Sí, ¿sí? sí, léelo. Te decía que aquí en los comentarios hay uno de Virgilio que dice que saludos a Coatzacoalcos, y precisamente también Coatzacoalcos se menciona en la novela porque es el lugar de origen de la madre de Rebeca y es lo que da título a la novela, Ajá. que en el sur, en el Golfo, yo soy de Campeche, entonces pues ahí tenemos un clima bastante complicado, pero en la parte sur de Veracruz, en esta cuenca, bueno, en la parte del Golfo, donde hace mucho calor, pero no sé, el clima es muy extraño también. Se produce en la mañana un tipo de niebla, yo lo vi un par de veces en el sur de Veracruz, en Tabasco, que se evapora, pero hace calor cuando sucede este fenómeno. Y Rebeca le explica a las niñas que pues en algún momento ellas... Ay, te perdí, no sé si soy yo o eres tú, Laura. Yo te tengo friseada, pero no sé si soy yo o eres tú. Ana. A ver. también se van a acordar de ti. Ya, creo que ya está. Ya, ahora sí, yo dije, seré yo, Ya. será ella. No, Ok. creo que se cayó la aplicación. Ok. Bueno, no sé en dónde me quedé, Que pero decía que la novela tiene el origen en este fenómeno atmosférico, o no sé cómo describirlo, de la niebla que comienza a evaporarse por el calor y que es una niebla cálida, y también tiene mucho que ver con la memoria de los lugares de los personajes. Entonces, pues sí, hay una gran mención de los sitios donde yo he estado o de las cosas que me han llamado la atención de los lugares donde he vivido. Y respecto también a lo de qué tanto hay de mí o la construcción de los personajes, mmm, conocemos a las niñas cuando son pequeñitas, o sea, cuando son unas niñas de 8 años, más o menos. Y Esther habla todo el tiempo y la novela está contada por ella en pues, prácticamente la mitad de la historia, y luego la otra mitad es un narrador omnisciente. Pero conforme ella va creciendo, nosotros vemos todo a través de su pensamiento y de su voz. Sin embargo, la novela se trata de su hermana. Y creo que eso también resume muy bien las relaciones. O sea, que la vida de Esther siempre giró en función de lo que ellos como familia pensaban que su hermana necesitaba. O sea, había como pues ya un desprendimiento de la identidad y vivir a través del otro. eso me encantó y lo descubrí o me di cuenta hasta el final que, claro, Irene es un personaje muy importante, pero nunca escuchamos a Irene, nunca, no conocemos sus pensamientos, sus intereses, sus voces, sus deseos. Siempre es a través de Esther o a través del otro narrador. Entonces, también esa parte cuando la leí fue así como, o sea, entendí muchas cosas y todavía me gustó más porque eso habla muchísimo porque también pasa eso en las familias, ¿no? Muchas veces, y que es, yo creo, a lo que te referías del tipo de violencia que hablabas en un principio, que no es física, no es emocional, pero es
querer como dominar la vida del individuo, aunque sea a través del amor o aunque sea por la preocupación o lo que sea, pero a fin de cuentas les creas una existencia bastante limitada que acaba perjudicándolos más que ayudándolos, ¿no? Entonces, eso O también me aunque no pareció tengan enfermedades. O sea, en el aunque caso de ella, pues sí, hay un cuidado excesivo porque padece la esquizofrenia, porque se mudan de un pueblito a la Ciudad de México y pues claro, o sea, te vas a perder, te vas a caer, no sé, puede pasar cualquier cosa. Pero también en personas que no tienen ningún tipo de enfermedad o condición, sucede esto en muchas relaciones de todo tipo. Y precisamente no sabemos qué piensa ella hasta que a veces, siendo adulta, antes de desaparecer, dice qué es lo que siente y qué es lo que quiere, o ya más adelante, cuando intenta dejar una huella a través de lo que escribe, porque también era algo importante para ella, como mostrarse, no mostrarse, sino ella ser alguien a través de la palabra escrita, pues ahí es cuando medio vemos, pero en realidad todo gira en torno a un personaje que no habla. sí, eso me encantó. Y otra cosa que también admiro mucho y que creo que lograste de hacerlo de una manera magistral es estos brincos en el tiempo, porque pasamos del pasado al presente, al recuerdo, a que estamos en el presente, pero pienso en lo que pasó antes y como hay muchos brincos en el tiempo y en ningún momento me sentí perdida de que a veces sucede, ¿no? De, hay que, a ver, te tienes que regresar y que eran niñas, ya eran grandes o qué, ¿no? Como que siempre tuve muy claro, no sé cómo lo hacías, pero en qué momento estábamos de la historia y aún así sí había todos estos brincos en el tiempo. ¿Cómo fue para ti, ya hablando más como de la manera técnica, digamos, para ordenar la historia, para escribirla de esta manera, no, cómo lo pusiste sobre papel? Desde el inicio, desde que yo concebí la historia en mi cabeza, así como, wow, me vino la idea y como que ya todas mis obsesiones, soy muy así, cuando algo me obsesiona, lo pienso años, 2, 3 años, el tiempo que yo considere necesario y cuando siento que ya, pues me siento a escribir. Entonces, desde el inicio supe que yo quería contar una historia así, fragmentaria, porque también esta novela es la reconstrucción de la memoria. De hecho, tenía un título provisional que tenía que ver con la memoria y ese fue mi norte desde que comencé a escribir. O sea, la novela tiene que ser como nosotros recordamos y no recordamos con detalles. O quizá un detalle nos dice más que todo lo que es realidad. O esa realidad está difuminada y conforme vamos creciendo no sabemos si fue lo que dijo o fue lo que nos dijeron o quiénes son las personas y cómo nos las describieron en determinado momento. Entonces no tuve gran dificultad para hacer estos saltos temporales, porque para mí la novela iba corriendo, o sea, estas dos líneas temporales iban corriendo al mismo tiempo y una tenía que alcanzar a la otra, tanto la del pasado, que al final pues sí se unen estas líneas temporales, como la del presente yendo al pasado y tratando de rescatar la memoria de Irene y la memoria de muchas otras personas desaparecidas. Entonces no considero que tuve una gran dificultad o que yo me perdí y creo que se siente, o sea, si tú como lectora no te perdiste, pues porque yo como autora sí estaba convencida de cómo llevarlo. Entonces para mí fue bastante claro y me alegra muchísimo haber podido conservar esa claridad durante toda la escritura de la novela, porque también lo que nos pasa como autores es que nos abrumamos y perdemos el norte o perdemos el por qué quiero escribir o para qué quiero escribir, que es la chispa inicial de cualquier proyecto. Sí, que además, bueno, además de estos brincos en el tiempo, es una novela que aunque toca todos estos temas tan complejos, se siente ligera en el sentido en que fluyes, no es las novelas que te tienes que frenar, regresar, no entendí, al contrario, te atrapa y te metes tanto emocionalmente, o sea, a mí lo que me gusta de esta novela, porque hay novelas que las ves como de lejos, ¿no? Y ves la historia pasar y te gusta o no te gusta, pero siento que esta novela inevitablemente te toca tantos temas psicológicos que si la culpa, que si, no sé, muchas cosas que te mueven a todos, seguramente a cada quien de diferente manera, de acuerdo a las experiencias que hemos tenido, pero que tienes que caminar junto con ella y te ves involucrada. Ahí, por ejemplo, también me encanta el personaje de la mamá, porque podemos ver en el libro también su evolución y que también es algo que vemos todos los días, ¿no? De esta mujer que depende del marido, que lo está esperando y el marido va, viene, que está también muy interesante a lo que se dedica el esposo, ¿no? Entonces está en carretera mucho tiempo y siempre lo están esperando hasta que ella dice basta
Y esta transformación que tiene, hay una escena o un capítulo que me encanta, que es cuando ella compra el coche y va, se lo muestra a sus hijas y celebran, que te juro que yo estaba emocionada y es como esta parte de las mujeres en la familia que tienen que hacerse cargo de todo y que las ves de fuera y de verdad dices, ¿cómo puede con tanto, no? ¿Cómo puede? Y existen, digo, esta es una ficción, pero ¿cuántas mujeres no existen que pueden con todo y trabajan y los hijos y es admirable? Me encanta que hayas tocado ese tema de esta y que se vea la evolución de la mamá. Sí, precisamente porque, como decía, quizá no todos venimos de ese tipo de familias, quizá no todos hemos pasado por esas circunstancias, pero lo que sé es que todos somos hijos y todos pues tenemos un referente, bueno o malo, el mejor o el peor, tenemos un referente. Igual me acordaba mucho de mi mamá la primera vez que tuvimos un coche, que era un coche muy viejito y así, pero pues no me importa, es algo nuestro y pues es un esfuerzo y lo que sea, como todo mundo. Entonces es la realidad. Y justo, bueno, también hay el personaje del papá, la mamá se llama Rebeca, pues el papá trabajaba trayendo coches de Estados Unidos, porque yo recuerdo también en los 90 que estaba muy de moda o sonaba mucho lo de los autos chocolate. Entonces a mí de niña se me hacía wow, fascinante de que hay gente que va a otro país, compra un coche, lo trae, o sea, yo lo veía así como, pues como una niña que fantaseaba mucho con la realidad. Y también sucede con estas niñas, con Esther y con Irene, de que pues ven, piensan que viven en una realidad que es la que el entorno les pinta, cuando es totalmente diferente y los padres pues hacen lo que pueden, pero ellas conservan un recuerdo de esa época y de esos padres que con el paso del tiempo pues la mamá se convierte en un contacto del Messenger si acaso o en un contacto en el celular con quien no habla mucho. Entonces también es la transición a través del tiempo de la figura principal de una familia que en algún momento fue la madre, pues poco a poco se va diluyendo. Y la figura principal también durante la mayor cantidad del tiempo que pasaron en familia, pues fue Irene. Y también hay una transformación, entonces nunca somos los mismos ni cuando estamos solos ni cuando estamos en familia. Y que justo tiene que ver al mismo tiempo con la transición de Esther, que también podemos ver en el libro, ¿no? Al mismo tiempo que la mamá de repente como que sube, se vuelve el pilar, la sostiene y baja y surge Esther ya como mujer, que también podemos ver esa transición en ella, por ejemplo, de cuando descubre que puede moverse sola a través de la ciudad y entonces para ella es como, no me tengo que hacer cargo de mi hermana, puedo tomar el autobús y llegar a otros lados, puedo visitar y se siente, empieza como a conquistar esta independencia, a separarse de lo que siempre ha cargado y tal, o sea, a tal grado que, como dices, ¿no? De repente la mamá se vuelve el contacto en el celular que pues de repente le escribes y de repente no, pero esta evolución que tiene ella, por todo lo que ella ha vivido, se me hace muy coherente en la forma en que lo escribes, o sea, como que su personaje se me hace muy coherente con lo que ha vivido a lo que se transformó o en lo que llegó a ser ya como adulta, digamos, ¿no? Y me encanta esta como dualidad que tiene ella de protejo a mi hermana, la cuido, me preocupo por ella, pero también tengo ganas de aventarla por la ventana porque me ha destrozado la vida, ¿no? O sea, ha sido un paquetazo y por su culpa he sido invisibilizada. Que eso sucede mucho también en las familias donde algún miembro tiene algún problema que acapara o absorbe como toda la atención y entonces todos los demás hijos se sienten como que menos importantes, digamos, ¿no? O hechos a un lado. Sí, y sin exigirlo. La atención está ahí, pero tampoco es que Irene siempre haya querido ser eh, el centro de atención o algo por el estilo, ¿no? Al contrario, ella quería ser una persona funcional y una persona funcional que no requiriera más cuidados que los que ella consideraba. Y también Esther tenía el derecho de estar harta de su hermana. Todos en algún punto odiamos a nuestros hermanos porque podemos convertirnos en adolescentes espantosos. Y esta transformación sí, o sea, yo siento que pues, en algún momento tenía que colapsar y sentir que también ella, que estudiante de letras y en su mundito de intelectualidad, querer sentirse superior Eso, y no dejar de querer a su hermana, o sea, la quería y la adoraba, pero pues también los hermanos son las personas a las que más podemos querer y amar en el mundo y también sentir algún tipo de aversión. por supuesto, y eso es como comenta Johnny,
que dice que cuáles son los elementos que harán la novela universal. Pues precisamente este tipo de elementos que todos los que tengan hermanos, entienden la relación de hermanos y entiendes el personaje de Esther cómo al mismo tiempo puede amarla y querer protegerla y al mismo tiempo quererla aventar contra la pared porque ya te tiene harto, ¿no? Porque todos en algún momento hemos sentido eso por alguien que amamos, ¿no? Y eso es lo que hace a los personajes tan reales o a la historia tan real. Y la pérdida también, la pérdida del ser amado es el tema universal, la búsqueda del ser amado es el gran tema de la literatura, de la ficción, de las artes en general. No es que yo esté descubriendo el hilo negro de la literatura, sino que pues es lo que existe y yo lo abordo en la novela como todos los escritores abordamos el amor, la muerte, la venganza, etcétera, porque es lo que nos toca y es lo que está allá afuera y también aquí adentro es lo que tenemos como muy sembrado desde el origen. Oye, y otra cosa que me pareció muy curiosa es la profesión que escogiste para Esther cuando dices, bueno, ella en realidad lleva traduciendo toda su vida, ¿no? Solo que ahora lo va a hacer de manera profesional. Y lo que dices de este mundo de literatura o de cultura o que en el que ella se refugia. Yo creo que a la mayoría de los lectores también eso nos gusta porque pues si estamos leyendo es porque nos gusta este mundo de la literatura y podemos sentir esta identificación con ella. Sí, yo estudié letras también, me dedico de tiempo completo a un trabajo que tiene que ver con la creación y con la edición, etcétera. Y no es porque, bueno, siempre quise hacer esto, pero no es porque yo haya dicho, este es mi plan y lo voy a cumplir. No, las circunstancias también me llevaron a lo que hago al día de hoy. Y a mis amigos lo mismo, las circunstancias también los llevaron a lo que hacen al día de hoy y que podamos encontrarnos, etcétera. Y lo mismo pasa con ella, sí era algo que siempre le interesó, que siempre estuvo en su radar, siempre quiso hacerlo. Y cuando tuvo la oportunidad de trabajar como freelance para X Editorial, pues lo tomó. Y cuando ya tuvo la oportunidad de que la consideraran, aunque se tuviera que ir al otro lado del mundo, pues lo tomó. Y pudiera sonar muy fácil o, ay, no, esas cosas no pasan. No, o sea, pues pasan muchas veces. Lo que pasa es que no todos tenemos una pérdida tan grande como para arrojarnos al vacío y dejar todo lo, o la parte que sobrevive de nosotros para intentar hacer otra vida. Claro. Oye, nos preguntan, Ed, aquí en los comentarios si estará disponible en ebook. Sí, está disponible en formato físico y electrónico. Ah, perfecto, pues Y aquí en México, en prácticamente todas las librerías. súper. Oye, ¿hay algo que a la hora de escribir tú hayas dicho, esto no lo voy a tocar en el libro, esto no quiero incluir o no quiero que mi libro se confunda con tal cosa o no? O fuiste escribiendo como fue saliendo? Escribí mucho cuando, así conforme fue saliendo, pero yo creo que tenía como ese ímpetu de escribir y escribir y escribir. O sea, eran jornadas muy pesadas y terminó siendo un libro así gigante, como 100 páginas más de lo que es ahora. Ya después edité y quité todo eso que yo sabía que no le aportaba, pero lo que sí pensé desde el principio es lo que comentaba hace un rato, que yo no soy especialista, yo no soy psiquiatra, ni soy una persona que tenga una formación médica, entonces no me iba a meter en temas demasiado profundos en cuanto a la enfermedad, por dos motivos, por respeto y también porque pues yo trabajo con textos de otras personas y detecto errores muy fácilmente, entonces yo, qué pena al final, no, pues toda mi novela está llena de errores, cosas por el estilo, así que en eso sí preferí verlo de la forma que más me conviniera a mí como autora y a los personajes, que era la visión de la familia en cuanto a la enfermedad. Sí, que además yo creo que es la información suficiente que necesitamos para llevar la historia, ¿no? Realmente no requiere más datos médicos ni más. Vaya, yo en ningún momento sentí que haya faltado, que se haya quedado como por encimita, ¿no? Entonces, igual tampoco valía la pena llenar el libro de datos más profundos al respecto. Sí, se iba a volver palabrería y no, también había partes extremadamente como casi cursis y así, porque pues yo me dejé ir al momento de la escritura y luego dije, no, quiero que sea una novela pues un poco más consciente y que
que de verdad sea algo con lo que yo me sienta satisfecha y que yo sienta que le estoy haciendo justicia a los temas que estoy tratando, que no son nada fáciles. También para mí fue bastante difícil y duro hacer la investigación de la parte de las desapariciones de mujeres y pues escribí lo necesario. Sí, justo esa era mi siguiente pregunta. Esta parte de la desaparición de mujeres en México, de la trata de personas, de toda la corrupción que existe, de la impotencia que viven las familias que han perdido a alguien y que no logran dar con qué pasó o que los medios dicen cualquier cosa con tal de que ya den por cerrado el asunto y las autoridades y todo este rollo. ¿Cómo fue, uno, tu investigación para esta parte? Y dos, pues la manera de abordar el tema, ¿no? Pues tampoco soy periodista, pero fue una investigación bastante casi informal y me documenté en periódicos, en blogs, leí muchos blogs y los comentarios de los blogs porque también eran testimonios de gente de a pie, no pasaban por ningún tipo de redacción ni había una línea, entonces yo sentía que era como material en bruto. Eh, hace tiempo también, hace unos días también decía que a mí no me gusta la nota roja y no me gusta la prensa como Alarma y todas estas revistas, pero me di cuenta mientras intentaba documentarme, mientras estaba en el proceso de documentación, de que esas publicaciones son necesarias para alguien. O sea, hay algo de información que en algún punto es necesario o le sirve a alguien que no encontró un familiar y ve la foto de Carlos N, o a veces ni siquiera es Carlos N, de hombre blanco, hombre moreno, 40, 50 años de edad. O sea, ve algo ahí. Y con esa foto que es dolorosa y explícita, pueden reconocer. Eso fue lo que más me impactó mientras hacía la labor de investigación y aparece en la novela, porque yo nunca había quedado en cuenta de que esas publicaciones de las que yo tanto he desdeñado, que sacan mucho provecho del morbo, le sirven a una persona o a dos o a un colectivo. Y creo que eso fue como, nunca me esperé hallar algo así. O sea, ¿te refieres a estas fotos que dices tú, para qué publican eso que den privacidad, digamos, pero que resulta que esa foto, algo, alguien que está investigando puede ver, ¿no? Que hay atrás, o el tipo de coche, la persona, ¿a eso te refieres? Sí. Sí, lo encontré en un par de comentarios en los blogs o en algunos videos y ahí como que me di cuenta de, o sea, yo daba por hecho que eso no tenía que existir y que yo, ¿cómo voy a recurrir a ese tipo de prensa? Pero sucede que hay gente que recurre porque ha encontrado algo ahí y eso sí fue bastante impactante, porque claro, yo siempre desde mi privilegio y desde mi casa y desde mis comodidades y desde que a mí no me ha pasado o no ha sucedido en mi entorno más próximo, pues uno da por hecho muchas cosas y olvida otras. Digo, no estoy defendiendo ese tipo de publicaciones, pero ahí me di cuenta, o sea, fue una sacudida y me di cuenta de que pues también nosotros como gente de a pie, pues podemos tener estos sentimientos encontrados cuando experimentamos un tipo de pérdida así tan brutal. Oye, y no recuerdo si es como colectivo o bueno, grupo de personas que ayuda precisamente a encontrar a otras mujeres o que lleva el registro de las personas que han pasado por ahí o por la trata. Eso sí existe este tipo que a fin de cuentas es la misma sociedad ayudando a la sociedad porque las autoridades tristemente luego no hacen mucho, ¿no? El que yo describo en la novela no es uno como tal, yo como escritora hice un collage de todo lo que estaba leyendo en ese momento y de las cosas que encontraba, pero claro, al día de hoy están las madres buscadoras de Sonora y los grupos organizados del sur del país, los que están en Chiapas, los grupos que apoyan a la gente centroamericana, o sea, están ahí y existen. Sin embargo, el que yo escribo en la novela, pues es como una mezcla de todos ellos, o de los que yo leí en ese momento. Mira, justo Anelín nos comenta que Cristina Rivera Garza dice que utilizó ese tipo de publicaciones para el caso de su hermana, de su libro, El verano, no me El acuerdo qué, de Invencible Liliana. Verano de Liliana. Eso, Sí, yo exacto. apenas lo leí hace unos días y no pude leer otra cosa. O sea, apenas me estoy recuperando porque, o sea, ella tuvo una pérdida cercana y yo lo escribí en ficción
Y si para mí fue difícil, yo no, ni siquiera intento imaginarme cómo podría ser que yo experimente algo similar. Entonces, pues, Cristina, Pero por es una eso persona. son tan importantes estas novelas, porque aunque este tema, por ejemplo, forma solo una parte de la novela, como dijimos desde el principio, esta novela habla de muchas cosas y esta es solo una parte, que a lo mejor no toda la novela se trata sobre esto o se habla específicamente de esto, pero lo maravilloso a mí me parece de los libros es que ponen temas sobre la mesa y aunque es triste leer sobre esto, seguramente escribir sobre esto, pero la realidad es que necesitamos este tipo de literatura que refleje la realidad y que sacuda un poco y que nos haga más empáticos y que nos abra los ojos ante diferentes situaciones, que es la magia de los libros, ¿no? El que puedan traer temas sobre la mesa y sirvan para algo más que solo leer y ya. Y es contar las historias de los que no pueden contar sus propias historias. También durante el proceso de la escritura, y ya recientemente ahora que la novela se publicó y que he estado hablando de ella, pues me di cuenta de que si a mí me llegara a suceder algo, pues sí estaría, bueno, he llegado a algunas personas a través de mis libros y podría estar en las noticias, pero todas aquellas que no están nunca en las noticias, que no se sabe, que hace unos años antes del internet, pues simplemente desapareció o no regresó o qué pasa con su memoria. Yo desde el inicio quise hablar de la memoria individual y colectiva. Sí, sí, sí. Oye, otro tema que quisiera tocar contigo es Octavio. ¿Qué representa Sí. Octavio? ¿Cuál es su historia y su importancia en este libro? Eh, Octavio es como un vínculo entre el pasado de Esther, ya que vive en Barcelona, que es donde pues decidió intentar salir adelante y hacer su vida, y la desaparición de la hermana. La desaparición de la hermana aparece en el primer capítulo, entonces no es spoiler, de hecho es el detonador. Y Octavio es un ex periodista veracruzano que tuvo que abandonar la labor de investigación porque pues fue acusado, o sea, también tuvo la pérdida de algunos de sus colegas y él se libró de un destino fatal por suerte o por tener precaución en los últimos 5 minutos. Entonces, pues tiene que abandonar la labor periodística, pero pues esa labor periodística no va a salir de él porque se dedicó a eso toda su vida. Y él y Esther se encuentran a través de otro personaje que también es periodista y amigo e interés sentimental de Esther, y de forma muy fortuita, pues al final él empieza a intentar investigar qué fue lo que pasó con Irene. O sea, intentar también la reconstrucción de la memoria y pues qué pasa con estas mujeres que desaparecen en las condiciones en las que Irene desapareció y se encarga de eso y es quien va buscando el rastro de la hermana desaparecida con lo poco que tiene, que de verdad es muy poco, porque el hombre tendría que mantenerse totalmente alejado de cualquier tipo de investigación para no estar otra vez en el radar, como él dice. Sí, que justamente también es una situación bastante común entre los periodistas, ¿no? Que son amenazados, son amedrentados, incluso asesinados, ¿no? O tienen que huir. Y yo creo que Octavio representa esta parte que, y no se hable mujeres periodistas, digo, Octavio en este es un papel de hombre, pero también mujeres, que hacen una labor importante y aún así siempre están entre la espada y la pared o quedan bien con uno o con otro o es como tienen, yo creo, todos los periodistas un papel bastante controversial ante la sociedad. A veces son Bueno, y también odiados. teniendo familia, y si tienes familia, pues no, tienes que decidir qué es lo importante, seguir un caso o mantenerte vivo y estar con tu familia. Entonces es una labor, es una profesión aquí en México que implica mucho y es dejar la vida ahí, literalmente. De alto riesgo. Sí. Oye, ¿y cuál crees que sea la motivación de Octavio para salir de este periodo de pausa que había puesto en su vida para buscar a Irene? Em, Mientras escribía me daba cuenta de que él tenía, o sea, a todos estos personajes los atraviesa una enorme culpa por las cosas que hicieron y también por las cosas que no hicieron. Y en el caso de Octavio, pues es lo que él no hizo.
y siente culpa incluso de estar vivo, de no haber corrido la mala suerte que el resto de sus compañeros se dedicaban a lo mismo y sacaban las mismas notas, etcétera. Entonces, él lo que lo motiva es pues casi pagar una deuda con los que ya no están y Ok. encontrar el rastro y llegar a la verdad. O sea, quizá no se levanten los muertos o no caigan los presos que deberían caer cuando investigas cualquier tipo de situación que implica violencia, pero no dejar que las cosas queden en blanco y no dejar que la memoria de las demás personas se vaya diluyendo. Oye, y justo la culpa me parece como un hilo conductor en tu novela que atraviesa a todos los personajes, desde el papá, Octavio, la mamá, Esther, todos van pasando de alguna manera o por diferentes situaciones por la culpa. ¿Crees que realmente todos atravesamos la culpa en algún momento así o habrá personas que puedan salvarse de ella? Bueno, poniéndome en el lugar de mis personajes, ellos siempre se sintieron culpables de entrada los papás se sintieron culpables de por qué tengo una hija con esta condición. Y uno de los padres simplemente no pudo hacerse cargo porque no era insuficiente. O sea, la situación lo rebasaba y se fue. Se desprendió también porque tenía ahí otra situación familiar. Pero la madre también vivía con esta culpa de yo tengo que trabajar más para que mis hijas estén así, pero si trabajo más, pues no veo a mis hijas, pero ¿cómo le hago? O sea, siempre la culpa motivando a los personajes. Y Esther, pues es el pináculo de todo esto. Siempre culpándose porque yo pude haber cuidado mejor a mi hermana, yo pude haber evitado que mi hermana hiciera esto, yo, y enterrándose en esa tumba antes de tiempo y Octavio, etcétera. O sea, todos los personajes en mayor o menor medida se sienten culpables por las cosas que hicieron y por muchas cosas que no quedaban en su mano, pero estaban ahí. Claro. Oye, y ahora platícanos de la portada. ¿Cómo fue esto? ¿Te viste involucrada, no? O a mí te digo que desde que la vi me parece como una portada, no sé, como poética, Muy bonita, sí. subjetiva, ¿no? Porque solo, o sea, no es que sea algo que te dice que de qué trata, pero es como que te da a entender más o menos cómo vas a sentirte con el libro, ¿no? Cuéntanos. No, yo no me involucré para nada con la portada. La editorial fue quien me propuso y a mí me pareció bellísima y dije, sí, adelante, la quiero. Sí, es Sí, muy, sí, muy bonita. sí. Muy buena selección. Todo un tema las portadas de los libros, que como dice el viejo dicho, no hay que dejarse llevar por la portada, pero Aquí este, sí, no, déjense llevar por la ciertamente, portada y por el título y por todo. yo creo que ciertamente es como la primera impresión que tienes del libro, ¿no? A veces haces clic o a veces no, empezando Ujú. por la portada. Entonces, para mí sí es importante, pero bueno, no siempre es el caso de tener buenas portadas con buenos libros, ¿no? Más bien, una buena portada no te dice que Sí. tenga que ser forzosamente un buen libro o al revés. Oye, nos preguntan aquí, ¿cuál será tu siguiente libro? Si será algo similar o cambiarás 360 grados. ¿Tienes ahorita algún proyecto en puerta o algo? Sí, estoy en la escritura de otra novela y sí es un poco parecido, no totalmente, pero pues son los temas que me interesan, como pues las dificultades de ser mujer o adolescente en la época que nos corresponde al día de hoy. Y sí, tiene que ver eh, con eso. O sea, yo fui adolescente hace 20 años, entonces yo recuerdo que había un grado de peligro en nuestras adolescencias, pero no tenía nada que ver con el riesgo que corren los jóvenes de hoy. Y sí tiene que ver con eso. Pero no es Ah, pues juvenil para nada, ¿no? Al contrario, simplemente tengo personajes ahí, secundaria prepa. Pues estaremos muy pendientes de ese libro, me encantará leerlo, por supuesto, y ojalá Ujú. Gandhi nos siga brindando este espacio para también platicar. ¿Ahí tienes fecha o todavía nada que ver? No, apenas estoy en la escritura, o sea, puede que sí al final el proyecto se concluya o puede que me dé cuenta de que, no, No que era estoy por ahí. haciendo otra cosa, algo más luminoso, no lo sé. Ok, Estoy como ahorita con la parte oscura de mis temas y de mi escritura. padrísimo, pues qué bueno, que siga fluyendo esa pluma.
También Checo te pregunta, ¿por qué dejarías de escribir? ¿Por qué? No lo sé, yo creo que únicamente, bueno, ahorita estoy escribiendo mucho y me dedico a los libros, entonces casi toda mi atención está en 100% en mi literatura y en la literatura de otros. Creo que lo único que me impediría escribir sería dedicarme de lleno a leer, que muchas veces tengo que delegar mi lectura pues me dedico a los libros, ya llega el momento en el que tengo la cabeza llena de cosas, pero creo que será lo único. Ok. Oye, ¿y vas a estar en la FIL ahorita en Guadalajara? En las actividades de la FIL no, pero voy a estar en Guadalajara haciendo cosas alternas. Y sí, con la novela y moviéndome ahí en algunas otras actividades, pero no dentro de las actividades de la FIL. Ok, pues será muy interesante ahí verte para quien vaya a ir, pues que te busque una firma Sí, de libro, ¿no? sí, sí voy a andar haciendo cosas por ahí en Jalisco, en Guadalajara. Padrísimo, Laura. Pues de verdad fue un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por tu disposición para hablar de tu libro. Ya lleva un tiempito, pero bueno, sé que esto apenas empieza y ojalá que tenga mucho, mucho éxito, que muchas personas lo lean, porque creo que de cierta manera es un poco sanador leer sobre otras personas que pasan dificultades con las que puedes empatizar, porque pues así funcionamos los seres humanos. A mí me pareció un libro entrañable y pues no me cansaré de presumirlo y compartirlo y hacer que la gente lo lea. Y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Muchas gracias por este espacio y gracias también a todos los que se conectaron por sus participaciones y sus preguntas. Muchas gracias y pues pueden conseguirlo en formato físico, digital, donde quieran. Está prácticamente en todo México. O en la página de la editorial o a través de la librería Gandhi, que llega sin ningún problema a su casa. Oye, ¿y a ti podemos seguirte en tus redes? ¿En dónde estás? Cuéntanos tus redes. Estoy en Twitter como Laura Baeza, en Instagram también y en Facebook, aunque Facebook e Instagram pues los uso un poco menos. Ok, padrísimo, pues sí. Pues muchísimas gracias a todos y sobre todo a ti, Laura, y sobre todo a Gandhi por prestarnos este espacio. Espero que nos veamos muy pronto y esperen la entrevista del próximo mes. Ya les avisaré la fecha y bueno, a mí ya saben, pueden seguirme en Instagram como Escape de Letras para que podamos hablar de libros, recomendaciones y más. Pues buenas Muchas noches a todos, gracias. que la pasen muy bien y muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bye.